Buenas noches, queridos compañeros y profesora, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Bienvenidos al podcast de Literatura Argentina. Hoy vamos a hablarles de los libros Moreno de Laura Ávila, La Dama de los Espejos de Margal y La Revolución es un sueño de Andrés Rivera. Con mi compañera queremos recordar a nuestros héroes, esos héroes que fueron exiliados, desterrados, enviados a morir lejos de su patria, esa por la cual tanto lucharon y como es costumbre de los argentinos, no valoramos y dejamos en el olvido. Algunos escritores contemporáneos han rescatado la memoria de aquellos hombres y mujeres que soñaron una patria libre y nos ofrecen una mirada desde otras perspectivas, distinta a la que nos enseñaron en la escuela primaria, por ejemplo, sobre los próceres y el caballito blanco de San Martín. Una vez que empezamos con estas lecturas, vamos viendo que si volvemos al pasado, más bien a la secundaria o primaria, como dijimos anteriormente, no son nombrados como se merecen, no son estudiados a profundidad, no son vistos de su lado humano, que como todo humano, todo ser vivo tienen defectos y virtudes. Por ejemplo, Andrés Rivera, en su libro La Revolución es un sueño eterno, nos muestra otra faceta de Castelli. Nos muestra un Castelli no solamente desde el punto de vista que nos enseñan en la escuela, como un prócer que formó parte de la primera junta, sino nos muestran un Castelli con sus debilidades, por las mujeres, con su enfermedad que tuvo que atravesar en el momento en que era enjuiciado por las autoridades que lo ponen a él como una persona que estaba atentando contra la soberanía del rey, alentando a los pueblos a la revolución. Castelli pide ser reconocido como el orador de la revolución, como alguna vez lo llamaron, y también como el representante de la primera junta del ejército del Alto Perú. Pero como es costumbre de los argentinos de no valorar a nuestros héroes, a las personas que nos ayudaron a liberarnos de la opresión de España, Juan José Castelli muere en la más absoluta pobreza, al igual que Manuel Belgrano, que muere exiliado en la pobreza. Otro es el caso también de Mariano Moreno. Mariano Moreno era un hombre muy ilustrado, con ideales revolucionarios. Era un hombre amante de los nativos y de su tierra. Era un hombre con muchas ideas revolucionarias y era muy patriota. Otra faceta que podemos conocer de Mariano Moreno en el libro de Laura Ávila, que lleva por nombre Moreno, nos muestra también a un Moreno no solamente en papel de héroe y de revolucionario, sino nos muestra un Moreno romántico, muy enamorado de su esposa, María Guadalupe Cuenca, un Moreno muy abocado a su familia, a su mujer, a su hijo, a sus hermanas. Y también es una persona que no fue valorada. Le tendieron una trampa, lo mandaron a Europa, lo mandaron a Londres y allí lo envenenaron. Podemos ver reflejado todo aquí podemos ver reflejado la desvalorización del héroe nacional, y también podemos ver el rol de algunas mujeres revolucionarias de aquella época, de la época del Río de la Plata, de la época de la Argentina colonial. Bueno, retomando lo que dijo mi compañera, vamos a hablar de una de las mujeres importantes dentro de nuestra historia argentina, sobre La Dama de los Espejos, que es una novela biográfica
narrada en tercera persona desde el punto de vista de Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, en el libro nos va a contar la historia de esta mujer que rompe la estructura, rompe la forma de ver a la mujer en esa época. Estamos hablando del siglo XIX, en donde la mujer la pintan como la mujer ideal para un esposo, la que es sumisa, la que se queda en la casa. Bueno, y en este libro lo que observa, lo que nos cuenta la autora, Gabriela Margal, es que es una mujer que se impone ante el mundo, ante todos, primero y principal, empezando con que le manda una carta al virrey para poder evitar un casamiento del cual ella no quería ser partícipe. Lo logra evitarlo, y gracias a esto empieza a interesarse en diversas cosas que una mujer, como dijimos al principio, no es vista. Es la primera mujer en interesarse en la política, es la primera mujer que crea las escuelas para mujeres, ya que ella cree que la educación femenina es muy importante, tanto como la masculina. Bueno, Mariquita no solo participó en lo que es política y se rodeó de intelectuales políticos y militares, sino que también fue revolucionaria en el amor y en el ámbito doméstico. Ella lo que hacía era quejarse sobre las tareas domésticas, decir de por qué las mujeres tenían que hacer algo que ellas no querían. Bueno, otra cosa que hizo fue casarse con el hombre que ella quería, y era algo que no estaba bien visto en... Bueno, vamos a comparar lo que es Mariquita con las otras dos mujeres que aparecen en los libros que hemos leído. Por ejemplo, María Rosa, la esposa de Castelli, la nombran una mujer muy sumisa, muy que aceptaba todo lo que él demandaba, lo que él decía. Aceptaba todas las amantes que tenía Castelli. La otra mujer era la mujer de Moreno, María Guadalupe. Ella era una mujer que simpatizaba con las ideas de la política, era patriótica, pero no tanto, y muy a puertas cerradas. No a comparación de Mariquita, que era libre, expresaba lo que sentía, sus ideas. Era una mujer muy, pero muy patriota, que se mostraba como era. Bueno, como veníamos hablando con mi compañera, lo que pudimos notar es de que estos tres autores nos muestran una versión de estos próceres, estas personas importantes dentro de nuestra historia, muy diferente a las que podemos observar en otro lado. Un ejemplo es La Revolución es un sueño eterno. La película no muestra el verdadero Castelli que nos muestra en el libro, a pesar de que se llamen igual. En lo que es la película muestran a un Castelli bueno, todas sus virtudes, y en lo que es el libro, un gran ejemplo, muestran que él sentía una atracción hacia su hija, sentía un deseo, nos cuentan ese efecto, esa parte perturbadora que en otros lugares, en otros libros, en las mismas escuelas no nos hablan de ello, no nos cuentan sobre eso. Otra cosa que podemos observar dentro de los libros son las fronteras muy marcadas entre los españoles, los criollos revolucionarios y los criollos que apoyaban a lo que es el virreinato. Un ejemplo de esta frontera que nos cuenta Mili, en el libro que nos cuenta sobre Mariano Moreno, podemos observar un ejemplo muy preciso cuando Mariano Moreno va a un cuartel del ejército junto a su esposa María Guadalupe a un baile. Les piden para poder ingresar un certificado de limpieza de sangre. La limpieza de sangre era un certificado en donde constaba que los criollos eran descendientes
o de españoles o eran criollos, no tenían sangre aborigen o no tenían sangre de esclavos. Al ser María Guadalupe peruana, no pudieron ingresar. Otro ejemplo también en cuanto a la frontera, cuando Mariano Moreno quiere ingresar a trabajar, le pedían también certificados de limpieza de sangre y no lo querían tomar porque solamente tomaban a abogados que eran nacidos en España, no a criollos. En estos libros lo que pudimos ver es que los próceres dejan de ser estatuas de bronce y se convierten en lo que realmente fueron, seres de carne y hueso con virtudes y defectos. Como lo dijo Moreno, él solamente se creía superior cuando estaba ejerciendo su profesión de abogado. En el resto del tiempo, él era una persona común y corriente como todos los demás.